yo creo que Dios ve la causa y yo sé que Dios nos ha bendecido. Les voy a pedir, hermanos, a que busquemos nuestras Biblias en 2 de Corintios 8, 2 de Corintios 8, del 1 al 7. Cuando tengan un fuerte amén, que se oiga fuerte, ¿verdad? Que estamos aquí, y lo vamos a dar lectura de una manera alternada, del 1 al 7. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar lectura de una manera alternada. Dice la palabra de Dios así: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaban en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre nosotros esta obra de gracia. Todos juntos. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia y en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Vamos a orar, hermanos. Amante Señor y Padre, gracias te damos, Señor, porque eres bueno. Padre Santo, estamos pidiendo, Señor, tu bendición para esta noche, Dios mío. Padre Santo, te pedimos que nos hables con poder, y que no hable de este siervo inútil, Señor, sino habla tú, mi Señor. Amén. Manifiéstate aquí en medio de nosotros, Dios mío. Amén. Padre Santo, y llénanos de tu Espíritu Santo. En Cristo tu Hijo amado, Señor, te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Voy a tomar asiento, hermanos. Hermanos, la obra misionera es una obra magna en el mundo. Yo pienso que es la obra más grande que se puede hacer, porque la obra misionera trasciende más allá de la vida. Cuando nosotros morimos, ¿verdad?, el resultado de la obra misionera se deja ver más allá de la vida. Hermanos, y yo creo que cada cristiano, yo creo que cada hermano, yo creo que cada uno de los que tienen a Cristo en su corazón debemos amar la obra misionera y ser participantes de esta magna obra, hermano. Yo creo que nosotros, hablo por los mexicanos y también por sudamericanos y centroamericanos, y yo creo que ustedes saben, todos sabemos, que el Evangelio llegó a nuestra tierra de mano, por boca de los misioneros. Así es. Y nosotros, hermanos, debemos de estar agradecidos con Dios por todo lo que Dios ha hecho, hermanos, porque la obra misionera, gracias a que hombres, ¿verdad?, a lo mejor con un mal español llegaron allá a México o llegaron a Centroamérica, a Sudamérica y llevaron la palabra de Dios. Y muchos dieron sus vidas, hermanos, para que el Evangelio corriera allá. Y yo en lo personal, yo estoy muy agradecido con Dios por la obra misionera, porque miren, la verdad es que todos los que somos de México, hablando de los mexicanos, ¿verdad?, y también como los seres humanos, ¿verdad?, que somos, sabemos que el hombre de veras que está perdido. Y yo vengo de una familia disfuncional, una familia en la cual no había ninguna esperanza. Mi papá a lo mejor era bueno, ¿verdad? Era muy jugador de baraja. En la casa había mucho problema, ¿verdad?, por el vicio del juego. Mas sin embargo, llegó el Evangelio
en aquel tiempo, en los 60, llegó el Evangelio a mi hogar, a mi casa. Y llegaron aquellos hombres, ¿verdad? Con un mal lenguaje, hablando un pobre español, pero llegaron con la palabra de Dios. Yo recuerdo, y por historias de mi familia, ahí en el rancho de mis parientes, ahí celebraron un culto, americanos. Los acompañaba una mujer que tocaba el acordeón, y ahí aprendieron los primeros himnos a acordeón. Llegaron a caballo, con el lodo hasta la panza de los caballos, y llegaron predicando el Evangelio. Les voy a decir esto, hermanos, que el Evangelio llegó a nuestro México. Después llegó otro hombre, a lo mejor el hermano Rocha sabe de este hombre, Valente Hernández, ¿verdad? Él también llegó por allá en la Huasteca, y él empezó a poner estaciones de radio. Y allá en un pueblo que se llama Tempual, del cual yo soy originario, ahí puso la estación de radio, ¿verdad? Donde empezó a predicar el Evangelio. Y después empezaron a diseminar iglesias por todas aquellas zonas, por los pueblos, y de veras, hermanos, que había un hambre poco común de escuchar la palabra de Dios. Y yo me acuerdo allá en el Higo, Veracruz, en una pequeña casa, ¿verdad?, de palos, ¿verdad? Y estaba toda la gente que no cabía, yo estaba ahí también, y mi familia, y todos estábamos ahí escuchando a aquel hombre predicar con gran poder el Evangelio. Y no nada más estaban ahí adentro, sino por las ventanas los hombres estaban escuchando el Evangelio por las ventanas, hermanos. Y eso trajo un cambio en nuestro hogar. Esto trajo un cambio en nuestra familia, hermanos. Y yo creo que el Evangelio llegó a México gracias a esos misioneros. Y nosotros debemos de estar agradecidos. Agradecidos con la obra de Dios, hermanos. Hermanos, de veras que el Evangelio trajo vida a nosotros como hispanos. Hermanos, el Evangelio transformó corazones. Y dice la palabra de Dios ahí en Primera de Pedro, hermanos. Vaya ya a sus Biblias en Primera de Pedro 2, en el versículo 9 y 10, dice la palabra de Dios, dice: mas vosotros en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, de veras que Dios, hermanos, llevó el Evangelio a nosotros, hermanos, y no éramos un pueblo de Dios, pero ahora somos pueblo de Dios, hermanos. Ahora que llegó el Evangelio a nuestras vidas, de veras que cada iglesia bautista, fundamental, independiente, hermanos, debe tener un corazón misionero. Cada uno de nosotros, hermanos, debe amar a misiones. Cada uno de nosotros, hermanos, debe dar a misiones. Debemos amar la obra misionera, hermanos, con todo el corazón. Y yo de veras, hermanos, yo creo que mucho nos falta para hacer la obra misionera como Dios quiere que la hagamos. Hermanos, un corazón misionero, hermanos, ama a Dios, pero también ama a los perdidos. Nosotros como cristianos, nosotros como tenemos a Cristo en nuestro corazón, hermanos, debemos amar la obra misionera. Pero la obra misionera, hermanos, el amor a Dios debe demostrarse amando la obra misionera. Dice la palabra de Dios ahí en el Evangelio según San Lucas. Vaya ahí a sus Biblias, al Evangelio según San Lucas, capítulo 10. Hermanos, dice la palabra de Dios en el versículo 25. Lucas 10, versículo 25, dice la palabra de Dios, del 25 al 27, dice la palabra de Dios así, dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?
Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, hermanos, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, nosotros como cristianos debemos amar a Dios, hermanos, pero a Dios no lo hemos visto. A Dios nunca nos hemos estado frente a lo mejor sí, ¿verdad? Pero nunca lo hemos visto palpablemente. Usted nunca ha visto a Dios con sus ojos. Mas sin embargo lo debe de amar. Hermanos, más sin embargo lo debe de amar. Hermanos, cada uno debe de amar a Dios, pero a Dios no lo hemos visto. El siguiente dice la palabra de Dios, es similar, dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, no podemos amar a Dios si no lo hemos visto, si no amamos a nuestro prójimo, hermanos. Hermanos, nosotros como cristianos, cada uno de nosotros debe amar a Dios. En sí, si nosotros decimos que estamos haciendo la obra misionera, lo estamos haciendo porque amamos a Dios. Amén. Pero a Dios no lo hemos visto. Hermanos, es tan importante amar a Dios. Yo creo que es lo más importante de la vida cristiana, amar a Dios. Sin lugar a dudas, el amor a Dios es lo más grande y importante. Dice la palabra de Dios ahí en Deuteronomio. Vaya ahí a sus Biblias, hermanos. A Deuteronomio en el capítulo 6. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 6. En el versículo del 4 al 6. Dice la palabra de Dios: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu mente y con todas tus fuerzas. Hermanos, la palabra de Dios nos lleva a que nosotros como cristianos estemos amando a Dios. Amén. Hermanos, pero a Dios no lo hemos visto. A Dios no lo hemos visto. Como cristianos debemos tener un amor inmenso por Dios. Hermanos, yo creo que cada pastor debe enseñar a su iglesia a amar a Dios y poner a Dios en primer lugar de sus vidas. Hermanos, Dios es lo más importante. Dice la palabra de Dios ahí en Primera de Juan, vaya ahí a sus Biblias, en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, dice la palabra de Dios, Primera de Juan 4, dice la palabra de Dios ahí en el versículo 19 al 21, dice la palabra de Dios: Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Hermanos, nosotros, si decimos que tenemos un corazón misionero, debemos amar a Dios, pero también a nuestros prójimos. Amén. Si nosotros no estamos haciendo la obra misionera, es por la falta de amor a nuestros prójimos. Si nosotros no estamos haciendo la obra misionera, hermanos, es porque no estamos volteando a ver al que está perdido. Cuando hay perdidos en todas partes, a cualquier lugar que usted va, voltee y va a encontrar un alma que necesita de Dios. Amados hermanos, el cielo es real, pero el infierno también es real. Amados hermanos, existe un cielo que es la esperanza para usted. Existe un cielo que es real para nosotros y un día estaremos con el Señor. Pero no se les olvide que también existe un infierno, al cual miles, millones de personas están yendo momento tras momento. Existe un infierno en el cual está gente de su pueblo, en el cual están aún sus vecinos de aquí, en el cual están yendo sus familiares más cercanos. Hermanos, el infierno es real. Y nosotros no estamos haciendo nada, hermanos, por la falta de amor al prójimo.
Hermanos, nosotros no estamos haciendo nada por la falta de amor al prójimo. Decimos que amamos a Dios. Sí, mostrémoslo. Amén. Amando a nuestros prójimos que se están perdiendo. Hermanos, la obra misionera, hermanos, está hecha por hombres que aman a Dios y aman a su prójimo. Amén. Nos hace falta mostrar nuestro amor a los perdidos. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos 13, versículo 9. Dice la palabra de Dios, Romanos 13, versículo 9. Dice la palabra de Dios. Dice así, dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, el mundo está lleno de gente que está yendo al infierno por el pecado, y nosotros no estamos amando a nuestros prójimos porque no estamos haciendo mucho por misiones. No lo digo por ustedes, a lo mejor lo digo por mí mismo, porque cada uno de nosotros debe de hacer cada día más por la obra misionera. Hermanos, de veras, hermanos, no estamos haciendo mucho. Los perdidos, hermanos, están yendo al infierno. Nos hace falta amar de todo corazón. Amén. La obra misionera necesita que nosotros la amemos, la abracemos y seamos participantes de llevar a otros a los pies de Cristo. Amén. Hermanos, la obra misionera, un corazón misionero, hermanos, es un corazón agradecido. ¿Qué ha hecho Dios por ti? Si el Señor no hubiera llegado a tu vida, ¿dónde estarías tú? De veras, hermanos. Dice la palabra de Dios ahí en Colosenses 3, versículo 15, hermanos. Dice la palabra de Dios, Colosenses 3. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos de ser. 3:15 dice: y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y luego dice: y ser agradecidos. Hermanos, la palabra agradecimiento, hermanos, es tan importante. Nosotros debemos de ser agradecidos. Mi mamá me decía: hijo, si alguien te hace un favor, sea agradecido. Si alguien te ayuda, sea agradecido. Hermanos, el Evangelio llegó a nuestras vidas. El Evangelio ha hecho cosas grandes en nuestras vidas, y nosotros no somos agradecidos con Dios. Hermanos, nosotros no hemos sido agradecidos con Dios por todo lo que ha hecho, hermanos. Dice la palabra de Dios ahí en Efesios 2, hermanos. Dice la palabra de Dios ahí en Efesios 2, 1 y 2, dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermanos, el Señor nos dio vida a cada uno de nosotros. Amén. Antes de que viniera Cristo a nuestras vidas, tú y yo estábamos perdidos. Así es. Estábamos muertos. Éramos muertos que caminábamos. Amén. Hermanos, así vivíamos nosotros. Así vivíamos nosotros. Hay algunos que no dormían en toda la noche. Hay algunos que desde donde andaban en la parranda se iban al trabajo. Así es. Estábamos muertos. Estábamos caminando rumbo al infierno. Pero ahora en Cristo dice la Biblia que Él nos dio vida. Ahora en Cristo estamos vivos. Amén. Si Cristo no hubiera llegado a nuestras vidas, ¿dónde estaríamos? Así es. Él nos dio vida, dice la palabra de Dios, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hermanos, qué bendición que Cristo llegó a nuestras vidas. El pecado nos estaba llevando a ustedes y a mí al infierno.
Nuestro destino era pasar la eternidad en sufrimiento eterno. Dice la Biblia que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Dice la Biblia que son las llamas que nunca se acaban. Hermanos, dice la Biblia que es el lago que arde con fuego y azufre. Y ese era nuestro destino. Hace tiempo le pregunté a un joven, oye joven, digo, y si murieras hoy, ¿a dónde iría tu alma? Dice, pues yo no sé, dice, pero a mí me gustaría el infierno. Le digo, ¿cómo que te gustaría el infierno? ¿Estás loco o qué? Dice, porque allá, dice, mira, la fiesta, la rumba, las chamacas, la cerveza, el vino, las mujeres, allá todo, dice, mira, allá todo. Y allá en el cielo, qué aburrido. Le digo, pues qué tonto, le digo. Porque el infierno no son vacaciones en Cancún. Dice la Biblia que el infierno es un lugar de castigo. Dice la Biblia que el infierno es un lugar de tormento, hermanos. Y ese es el lugar donde van a pasar quizás los nuestros. Quizás esas personas que amamos. Quizás esos vecinos que tenemos. Quizás esas amistades a las cuales se nos hace tan difícil compartirles el Evangelio. A lo mejor esos parientes, ¿verdad?, que no quieren de Cristo. Y como no quieren de Cristo, nosotros no hacemos el intento. Hermanos, el infierno es un lugar real. Es un lugar real, un lugar de castigo, un lugar de tormento. Hermanos, miren, para algunos de nosotros, hermanos, el Evangelio le dio objetivo a nuestra vida. De veras, Pastor Rocha, de veras que el Evangelio le dio objetivo a nuestra vida. Y yo no lo digo por ustedes, pero aquí tengo a muchos consiervos. Antes de que llegara Cristo en nuestra vida, ¿qué estábamos haciendo? Antes de que Cristo llegara a nuestras vidas y nosotros tomáramos la decisión de servirle de tiempo completo, ¿dónde estaban? ¿Qué estábamos haciendo? Pero ahora el Señor nos ha dado algo diferente. Yo pasé mucho tiempo por acá trabajando como loco. No digo que ustedes están locos, ¿verdad? Pero yo sí estaba loco, porque trabajaba de domingo a domingo como el cielito lindo. De veras, hermanos. Pero ahora trabajo sirviendo a Dios. Trabajo predicando su evangelio. Hermanos, y yo creo, hermanos, que es lo mejor. Él dio un nuevo objetivo a nuestras vidas. Él cambió nuestra manera de pensar, hermanos, y yo creo que debemos de estar agradecidos, hermanos. Debemos de estar agradecidos porque esto es lo que vale la pena. La vida que llevábamos anteriormente no vale la pena, pero esto vale la pena. Ahora estamos en Cristo. Y lo que hacemos por Él repercute más allá de nuestras vidas. Hermanos, vale la pena seguir a Cristo. Debemos estar agradecidos con Dios. Debemos de estar muy agradecidos con Dios por todo lo que ha hecho con nosotros. De veras, hermanos. Tener un corazón misionero, hermanos, debe de ser un corazón generoso. Uno, porque amamos a Dios y amamos a nuestros prójimos. Dios, y también dos, porque Dios ha cambiado nuestras vidas, porque Dios nos ha salvado, porque ha cambiado el rumbo de nuestras vidas, hermanos. Es por eso que nosotros debemos amar la obra misionera, hermanos. Debemos tener un corazón misionero, hermanos. Un corazón misionero es un corazón generoso a la obra de Dios. Hermanos, cada uno de nosotros debe de tener un corazón generoso, hermanos. Debemos de tener un corazón generoso. Dice la palabra de Dios ahí en segunda de Corintios.
Volvemos a nuestro texto que vimos al principio, 2 Corintios 8, hermanos, del 1 al 5, dice la palabra de Dios: asimismo, hermanos, os sabemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Hermanos, aquí, hermanos, de veras que tenemos un ejemplo de una iglesia que tenía un corazón misionero. Ustedes saben que la iglesia de Macedonia, dice Pablo, que fue la única que participó, ¿verdad?, en este servicio para los santos, hermanos, en esa ocasión. Hermanos, la obra misionera, hermanos, debe de ser, hermanos, producto del amor que nosotros tenemos para Dios. Y la iglesia de Macedonia, hermanos, tenía un corazón para Dios. Para dar a Dios, hermanos, no importa la situación en la cual estemos viviendo. Dice la palabra de Dios acerca de Macedonia, dice: así mismo, hermanos, sabemos la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Dice que en grande prueba de tribulación. Hermanos, la iglesia de Macedonia era una iglesia atribulada. La iglesia de Macedonia era una iglesia que estaba padeciendo gran tribulación. A lo mejor estaba siendo perseguida, hermanos. Eran tiempos difíciles, mas sin embargo, la iglesia de Macedonia estaba firme, dando para la obra misionera, dando para la obra de Dios. Y yo creo que la iglesia aquí de la Puerta Abierta no está padeciendo tribulación. La iglesia, la Puerta Abierta, no está sufriendo ninguna tribulación. Y yo creo que de los pastores que aquí nos acompañan, las iglesias que ustedes pastorean, no están sufriendo gran tribulación. A lo mejor algún hermano está batallando con el empleo. A lo mejor alguien está batallando con alguna enfermedad, pero no están padeciendo tribulación. Aún allá en nuestro rancho querido, ¿verdad?, nosotros no estamos sufriendo tribulaciones. La iglesia de Macedonia era una iglesia que estaba sufriendo tribulación. Pero hay algo que tenía la iglesia de Macedonia. Estaba en tribulación, pero tenía el gozo del Señor. Amén. Dice la palabra de Dios que esta iglesia dice que estaba gozosa. Dice la palabra, dice la abundancia de su gozo. Hermanos, esta era una iglesia que estaba contenta, hermanos, porque Dios produce gozo en medio de la tribulación. Dios produce gozo en medio de la enfermedad. Dios produce gozo, hermanos, en medio de cualquier situación. Y de veras que a mí me recuerdo lo que le pasó al apóstol Pablo allá en la cárcel de Filipo. Ahí Filipo es provincia de Macedonia. Ahí estaba el apóstol Pablo con el cepo en los pies, estaba con Silas, su compañero, y cante himnos. De veras que a mí me da gozo escuchar eso, hermanos, porque Pablo estaba cantando himnos en la cárcel, allá en lo más profundo del calabozo, hermanos, y con el cepo en los pies, encadenado, y cantando himnos. ¿A usted no le ha pasado nada? Amén. Ay, pastor, es que no tengo trabajo. Ay, pastor, es que mire que mi hijo y mi hija, hermanos, nadie está padeciendo aquí. Agárrese de Dios, busque a Dios. La iglesia de Macedonia era una iglesia de veras, para mí es una iglesia modelo. Es una iglesia digna de seguir. Hermanos, nosotros, hermanos, debemos de tener un corazón misionero. Pero lo más importante, que esta iglesia de Macedonia tenía un corazón generoso.
generoso. Dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios aquí, dice, y su profunda pobreza. Y su profunda pobreza, hermano. De veras, hermano. Usted no tiene, no está viviendo una situación paupérrima. Usted no está viviendo situación de pobreza. ¿Quién comió este mediodía? De veras que nosotros estamos, Pastor Rocha, de aquí nos vamos a ir medio subidos de peso. De veras. Porque nadie está padeciendo. Ay, pastor, es que de veras es que estamos padeciendo y no tenemos dinero ahorita. No están padeciendo pobreza. En mi iglesia hay una anciana, se llama Tenchita Hortensia. Es una hermana muy fiel, ya está ancianita. Y ahora que me venía, yo iré a verla, quiero ir a verla, y no pude ir a verla. Pero la hermana Tenchita, ella es muy fiel. Es una anciana, ahora sí que está abandonada por su familia. Ella vive solita en su casa. Tiene un hijo que a veces le manda dinero. Pero la hermana Tenchita, para ganarse la vida, la hermana Tenchita hace bolsitas de nopales y vende cada bolsita de nopales a 10 pesos. Y cuando no hay nopales, porque muchas veces, como ahorita es tiempo que no hay muchos nopales, al menos ahí donde yo vivo, ella corta limones o corta frutas según la temporada y hace bolsitas y vende bolsitas a 10 pesos. Pero la hermana Tenchita, ella cuando vende, va y me dice: pastor, mire, aquí tengo esta ofrenda. Me la da esa ofrenda, me la da aparte. Dice, para los misioneros. Y luego me dice, para el hermano Josué, me dice. Dice, este es para el hermano Josué. Porque Josué estuvo mucho tiempo ahí con nosotros, ¿verdad? Porque no tenía dónde vivir allá en Tamuín, y de ahí era más fácil brincar a Tamuín, porque en Tamuín costaban muy caras las rentas, y de ahí íbamos a Tamuín a ganar almas, y andábamos buscando dónde establecerse. Y la hermana conoció a Josué, y luego dice, para el hermano Josué, o para la construcción, o para los misioneros. Hermanos, nosotros debemos de tener un corazón, hermanos. Un corazón misionero, hermanos. A veces nosotros no queremos dar. Se nos hace pesado dar, hermanos. Pero sí, gastamos dinero en otras cosas que no aprovechan. Hermanos, nos hace falta ser generosos. Dice la palabra de Dios que esta iglesia de Macedonia tenía una profunda pobreza. Una profunda pobreza. De aquí nadie se queda sin cenar. Nadie se queda sin cenar. No tenemos necesidades como hay en otros lugares. Hermanos, nosotros debemos de tener un corazón misionero. Hermanos, nosotros debemos de tener un corazón misionero. La iglesia de Macedonia, hermanos, daba porque eran generosos. La iglesia de Macedonia daba porque eran generosos. Nosotros no estamos siendo realmente generosos. Muchas veces nosotros damos de lo que nos sobra. Nosotros damos lo que ya no vamos a usar. Hermanos, nos hace falta dar a misiones. Nos hace falta amar a nuestros prójimos. No nos está importando que el mundo se está perdiendo. No nos está importando lo que dijo el Señor Jesús antes de irse: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, porque esta es la solución para que el mundo no vaya al infierno. Todos, ojos cerrados, rostro inclinado. Amados hermanos,
cada uno de nosotros debemos tener un corazón misionero. Cada uno de nosotros debe amar a Dios, pero a Dios no lo hemos visto. Al que vemos es a nuestro prójimo que está padeciendo. Amados hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos para orar. Amante Dios, Padre Santo, cuánto nos hace falta tener un corazón misionero, un corazón que vaya al perdido, un corazón que lleve tu palabra más allá de su comodidad. Padre Santo, bendice a mis hermanos y dales un corazón dispuesto a ir, dispuesto a cooperar, dispuesto a llevar tu palabra. Padre Santo, te pido, mi Dios, que sigas obrando en cada uno de mis hermanos. Pastor.